Buen día para todos, espero que todos estén bien. En esta hora voy a compartir con ustedes un tema relacionado con la corrupción y las medidas que se deben aplicar para combatirla o en cierta forma eliminarla. Aclarando de que es difícil eliminarla o imposible, porque mientras los humanos estemos en la tierra por nuestra condición, siempre habrá corrupción, siempre. Son numerosos los casos de corrupción que han aflorado en diversas comunidades, instituciones y empresas de nuestro país. En los últimos años ha sonado mucho el caso de Odebrecht y en la actualidad también es muy sonado este caso que ha sido llamado, digo con una forma coloquial, el cartel de la toga, actos de corrupción de los magistrados, personas que están para impartir justicia, pero siendo ellos humanos, su justicia es trapo de inmundicia. Por lo tanto, ellos mismos son unos corruptos. Es evidente que la corrupción hace mucho daño, ya que crea desconfianza, incentiva nuevas conductas abusivas, detrae dinero de finalidades sociales, es decir, hace que se desvíen y no se utilicen esos recursos en lo que debiera utilizarse con relación a crear beneficios a la sociedad. Desanima el esfuerzo, trae muerte, destrucción, ¿ya? Rompe el principio de legalidad, algo que es bastante malo, bastante impactante. Es pues necesario luchar con energía contra la corrupción, pero la pregunta que llega es, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Algunas medidas para combatir y eliminar en cierta forma la corrupción, teniendo en cuenta dos momentos. El primero de ellos es la prevención, el otro momento es la aplicación de la cura, la aplicación de antídotos. Cuando ya la corrupción está en efecto, hay que aplicar correctivos. Bueno, en esa medida y teniendo en cuenta que son dos momentos, una de las primeras es enseñar principios éticos desde los hogares, siendo la base, el hogar, la base de la creación de una conciencia moral con fundamentos de hacer el bien a los demás, teniendo claro que si el otro está bien, yo estoy bien. De nada sirve que a alguien se le impartan valores éticos, principios éticos, si no tiene unas bases morales firmes, porque es que la ética puede ser algo más teórico y no posible de llevar a la práctica si no hay bases morales que sean adquiridas, enseñadas, mostradas con ejemplos desde el hogar. Una segunda forma o una segunda medida para poder combatir o eliminar la corrupción es promover transparencia en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos y las instituciones públicas. Cuando las cuentas son claras y comprensibles y se dan a conocer, el riesgo de hacer trampas ya al actuar con favoritismo disminuye. Es necesario que se eliminen tantos conductos por los que pasan los recursos antes de ser invertidos en beneficio de la sociedad. Otra de las medidas es implementar medidas disuasorias de comportamientos corruptos. Junto a la transparencia, pueden contribuir a la disminución de actuaciones corruptas, leyes exigentes, códigos de conducta bien elaborados y que hagan cumplir y de manera adecuada, ¿ya? Siendo pues vigilados y controlados, las leyes, porque incluyendo actos como las grabaciones y esas que a muchos no les parecen bien y que a veces creen que es violación a su privacidad, cosas como estas deberían de hacerse para que la persona se sienta así como impulsado a evitar caer en actos corruptos. Porque es que si yo sé que estoy siendo en cierta manera grabado, bueno, eso como que me obliga más a comportarme bien, aunque pueda parecer un comportamiento hipócrita. Así que hay que aplicar medidas disuasivas que eviten, que impulsen a las personas a no cometer esos actos. Otra sería nosotros eliminar las estructuras o políticas que incentiven la corrupción. Hay que eliminarlas. Es decir, hay unas estructuras y hay algunos procesos políticos que incentivan la corrupción. Es lo que ocurre con una mala regulación de la financiación de partidos políticos, lo cual puede incentivar alternativas irregulares de financiación. Creo que a cada ratico escuchamos de que en algunas campañas políticas entran dineros del narcotráfico y cosas como esas. Entonces tiene que haber unos controles más rigurosos con esos recursos que captan los partidos para llevar a cabo sus procesos políticos.
Otro sería aumentar el control social sobre las instituciones. Pueden hacerlo instituciones de las observaciones específicas, instituciones que tengan que ver con la vigilancia de otras instituciones, como las diferentes superintendencias que existen. La otra, educar en la importancia y beneficio de la práctica de la honradez. Muchas personas con la falta de esta justifican la evasión de impuestos, el fraude. Si bien estas personas están en desacuerdo de los recortes sociales y hablan de cosas como esas, la pregunta es, ¿se educa suficientemente en la honradez? ¿Qué medidas toman las escuelas ante las copias en los exámenes, las universidades, cuando hay plagios en los trabajos? ¿Cómo presenta y ejemplifica el valor de la honradez? ¿Cómo se hace esto? Entonces, es importante educar en la importancia de la honradez, los beneficios de practicar la honradez. Es importante. Otra medida, ya en general, es castigar a los corruptos de manera severa, ejemplar. Es que a veces hay unos castigos irrisorios, personas que cometen actos de corrupción en altas esferas y se les da casa por cárcel, ya se les ofrecen unas garantías que en cierta forma las otras personas que están pensando en cometer un acto corrupto no se ven disuadidas para no caer en ellos. Entonces se deben aplicar correctivos severos y ejemplificantes, ya ejemplares, de tal manera que la persona vea que no es lo mejor ser corrupto. Aunque no debería ser el castigo ya el que me lleve a hacer las cosas bien, sino esa conciencia de que debo buscar siempre el bien común. Eliminar la corrupción debe ser objetivo de todos, eliminarla. Y si no podemos eliminarla, tan siquiera que todos nos unamos a combatirla, porque es un mal que le hace daño a todo el mundo. Y hablando de Colombia, nuestro país es ejemplo de ello. Muchas gracias, que estén bien.